Buenas noches, queridos amigos en Cristo. Reciban un saludo de Ethel Villanueva. El día de hoy vamos a revisar un tema que lo llamamos el regalo más grande que puedas recibir, y está basado en el Evangelio de Lucas 2, del 6 al 20. Es un gusto y un privilegio meditar este día que recordamos la Navidad, el nacimiento de Cristo, y como cada mensaje, los objetivos son que nosotros recibamos las buenas noticias de salvación y los motivos correctos para nosotros celebrar Navidad, porque nuestro propósito es vivir en compañía de Jesús nuestra vida, y sabiendo que esas buenas noticias son la vida eterna al que cree en Cristo y al que va a Él. El Evangelio quiere decir buenas noticias, y estas buenas noticias se hicieron reales cuando Cristo vino a la tierra, cuando Cristo nace y empieza un ministerio de salvación por el hombre. Nosotros sabemos que Navidad no es un tiempo para cometer excesos, para hacer fiestas o para beber o para comprar o para consumir demasiadas cosas. Tampoco es un tiempo para estar triste. La Navidad es un tiempo de celebración donde recordamos que Cristo vino a la tierra, y aunque no se conoce el día exacto en que Él nació, nosotros recordamos el cumplimiento de todas las promesas y profecías que Dios había hecho a su pueblo, a los seres humanos, de que enviaría un Salvador a la tierra para que nos librara del pecado, de la muerte, y obtuviéramos gratuitamente vida eterna creyendo en su Hijo. Este año se nos ha permitido estar muchos meses en familia, alabando, aprendiendo y conociendo de lo que es toda la esencia de Dios en la vida del hombre. En medio de esta pandemia agradecemos a Dios la oportunidad que nos da de reflexionar, de aprender de este hecho que cambió la vida del ser humano y que cambió la era y que inicia la era cristiana para el ser humano. El nacimiento de Jesús por eso es importante, porque afecta directamente nuestra vida, y vamos a leer lo que nos dice este evangelio y cómo se nos narra cómo fue ese suceso. Leamos el pasaje. Nacimiento de Jesús, los ángeles y los pastores. Había pastores en la misma región que velaban y guardaban las vigilias de la noche sobre su rebaño. Y he aquí se les presentó un ángel del Señor, y la gloria del Señor los rodeó de resplandor, y tuvieron gran temor. Pero el ángel les dijo: no temáis, porque he aquí os doy nuevas de gran gozo, que será para todo el pueblo, que os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador, que es Cristo el Señor. Esto os servirá de señal: hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y repentinamente apareció con el ángel una multitud de las huestes celestiales que alababan a Dios y decían: gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz, buena voluntad para con los hombres. Sucedió que cuando los ángeles se fueron de ellos al cielo, los pastores se dijeron unos a otros: pasemos pues hasta Belén y veamos esto que ha sucedido y que el Señor nos ha manifestado. Vinieron pues apresuradamente y hallaron a María y a José y al niño acostado en el pesebre, y al verlo dieron a conocer lo que les había dicho acerca del niño, y todos los que oyeron se maravillaron de lo que los pastores les decían. Pero María guardaba todas estas cosas, meditándolas en su corazón. Y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Amén. Amén.
Sabemos que hubo un decreto de parte del emperador Augusto César, el que dominaba Roma, el emperador romano, que había dicho que todos sus pueblos conquistados debían censarse y debían ir a ellos lejos, a la ciudad de donde cada quien había nacido, para empadronarse. Y José y María, como obedecían las órdenes que su gobierno daba, y aunque era un gobierno muy opresor, tuvieron que viajar desde Nazaret hasta Jerusalén, más de 80 millas, para irse a empadronar y que quedaran registrados ellos en la ciudad donde nacieron. Y esa ciudad pertenece a Galilea, a toda el área de Galilea, Nazaret, y pues ellos no eran de allí, sino que vivían en Nazaret, pero tenían que ir hasta Belén. Sabemos que ella estaba encinta, embarazada, y estaba desposada con José. Este pasaje resulta muy importante y especial porque en él vemos el cumplimiento de todas las profecías de que Cristo vendría a la tierra. José y María cumplían esa orden de sus gobernantes, y como les mencioné, era un gobierno que los oprimía, pero aún así atendían y respetaban lo que se les pedía. Ellos sacrificaron el estar en casa, y más ya cerca del momento del alumbramiento, y aún así viajaron al lomo de un burrito. Y cuando ellos llegan a esa ciudad, el pasaje nos dice que no había lugar para ellos en el mesón. En los hoteles de esa época estaba todo lleno, así que ellos tuvieron que crear un lugar, adaptarse a lo que ellos tenían planeado, y se hospedaron en un establo, en un lugar muy sencillo, y fabricaron un pesebre que es como la paja, ¿verdad?, con la que se puede hacer esta cunita, y nace su hijo primogénito. Y ese lugar, que aunque es humilde y sencillo, fue el lugar en donde ellos pudieron tener privacidad, pudieron tener paz, y pudieron tener ese lugar para que llegara el Salvador al mundo, y allí pudieran pues realizar sus necesidades prioritarias para este hecho. Y es así como ellos, como familia, es que reciben al Señor Jesús en un lugar humilde. Y el evangelista Lucas nos describe que había pastores que cuidaban los rebaños durante la noche, y que a esos pastores les rodeó un gran resplandor, porque un ángel les estaba diciendo un saludo también muy especial que decía: gloria al Señor, gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz y buena voluntad para con los hombres. Dice que estos pastores tuvieron temor, pero como en las otras manifestaciones angelicales que hemos visto, los ángeles siempre a los que llaman les dicen: no tengas miedo, no tengas miedo. Y más de lo que Dios habla, de lo que Dios enseña, de lo que Dios nos pide, y más en este día en que la noticia era que el Salvador llegó a la tierra, y que las promesas esperadas por tantos años se estaban cumpliendo. Un Salvador, que es Cristo el Señor, llegó a la tierra. Y como nos decían, el pueblo que andaba en tinieblas, el pueblo que practicaba el pecado, el pueblo que sufría, vio gran luz. Y como nos dice el libro de Isaías en su capítulo 9, en el versículo 2 y 6, el pueblo que andaba en tinieblas vio gran luz. Los que moraban en tierra de sombra de muerte, luz resplandeció sobre ellos. Porque un niño nos es nacido, hijo nos es dado, y el principado sobre su hombro, y se llamará su nombre Admirable, Consejero, Dios fuerte, Padre eterno, Príncipe de paz.
Imagínense qué gran regalo el Señor envió a los seres humanos. Y otros pasajes aún después en el Nuevo Testamento nos hablan cómo el Señor nos dice que Él nos iba a permitir ser salvos solamente por la gracia, por medio de la fe. Y eso era un regalo que Dios daba al hombre. El versículo 12 del pasaje que estamos revisando de Lucas nos recuerda esto. Nos dice, esta señal esto os servirá de señal. Hallaréis al niño envuelto en pañales, acostado en un pesebre. Y fueron muchas las cosas que el Señor les da señal a los hombres elegidos, y nosotros podemos ver que ahora son unos pastores los elegidos, eran trabajadores, oficios de gente humilde quien recibe la noticia. Unos pastores que pueden ver que el Dios de las profecías, el Dios descrito en la historia, es un Dios real. No es un Dios de imaginaciones, de visiones que solamente se vieron por un momento o que son reencarnaciones. No, es un Dios real, un Dios visible, un Dios que da paz a quienes llama y a quienes les hace saber la noticia, lo que nos produce certeza, maravilla y adoración. Y vemos cómo estos pastores fue lo que tuvieron, se maravillaron y adoraron al Señor. Por último, el versículo 20 nos dice, y volvieron los pastores glorificando y alabando a Dios por todas las cosas que habían oído y visto, como se les había dicho. Y nosotros podemos aplicar esto viendo que el regalo más grande, el regalo más preciado a la vida del ser humano es que Cristo venga a nosotros, y a los que andan en tinieblas sean alumbrados para ver la verdad. Jesús quiere decir Salvador, esa palabra, ese nombre, y ese Salvador estaba en la tierra. También el Evangelio de Mateo, en su capítulo 1, en el versículo 21, nos habla que este Salvador iba a hacer algo por el ser humano, y dará a luz un hijo y llamará su nombre Jesús, porque él salvará a su pueblo de sus pecados. Él salvará a su pueblo de sus pecados. El que nos los puede perdonar, el que nos puede limpiar, el que nos los puede quitar. El Cordero que un día va a quitar el pecado del mundo. Y nosotros sabemos que nuestra ciudad aquí en Lengón, Guanajuato, se está sufriendo mucha violencia, algo que no le es grato al Señor, pero de momento la ciudad está llena de crímenes, de violencia por todos lados, de gente baleada y desaparecida. Y aparte de esa violencia, la ciudad sufre corrupción, injusticia y enfermedad. Y nosotros no podemos negar que parece que somos un pueblo viviendo en tinieblas, en medio de tantos pecados, y los cuales nosotros podemos hoy confesárselos a nuestro Dios para que esa condición de pecado sea cambiada. El Salmo 62, en su versículo 10, nos habla acerca de cómo el Señor siempre ha estado queriendo trabajar en medio de la gente que en Él confía, y nos dice este pasaje: no confíéis en la violencia, ni en la rapiña te envanezcas, ni si se aumentan las riquezas, no pongáis el corazón en ellas. Sabemos que gran parte de la violencia que sufrimos es porque detrás está
la avaricia, el egoísmo, el querer ganar dinero fácilmente. Pero el Señor nos dice, no confiéis en la violencia ni en la rapiña. Si se aumentan las riquezas, no pongas tu corazón en ellas. El Señor nos quiere enseñar cómo debemos vivir. Y hay otro pasaje en el Nuevo Testamento, en el libro de Tito. Fíjese, es un libro muy pequeño que está después de las cartas de Timoteo, que nos dice lo siguiente: porque la gracia de Dios se ha manifestado para salvación a todos los hombres, enseñándonos que renunciando a la impiedad y a los deseos mundanos, vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente. Esto es lo que el Señor quiere de buenas noticias para nuestra ciudad, para nuestro pueblo. Y nos recuerda que eso es lo que tenemos que practicar este día que estamos recordando cómo Cristo vino a la tierra. Las buenas noticias siguen estando en Cristo. Dios habla siempre, lo vemos como habló en el pasado y lo sigue haciendo a todos los que quieran oírlo. Él no se olvida de sus hijos. Nuestros problemas, aunque son grandes y tal vez son fuertes, Él tiene una respuesta para ellos, porque Él en este día quiere traernos paz, quiere traernos esperanza en Cristo y sigue ofreciéndonos la vida eterna. Él vino a traernos luz en estas necesidades y en estos problemas y nos enseña cómo empezar. Nos dice aquí su palabra, nos dice: vivamos en este siglo sobria, justa y piadosamente, tratando igual a todos, practicar el derecho con todos, no con arbitrariedades ni autoritarismo, con cobardía, sino que tenemos que actuar sin violencia. Cristo ilumina nuestra vida y nos quita el temor. Como les dice a los pastores: no temas, no temas, ve a ver al niño al pesebre. Cristo va a nacer y va a suplir toda necesidad que tengas, por difícil que parezca. Gracias a Dios por esta Navidad y porque nos permite recordar que Él es esperanza para nosotros, que es la solución a todo lo que el gobierno, a todo el que esté con ideas de cómo resolver los problemas. El Señor trae esa ayuda y supera toda la imaginación que nosotros pudiéramos tener. Démosle gracias a Dios. Señor Jesús, te agradecemos tu palabra y en este día tan especial donde recordamos lo que es Navidad, Señor, te pedimos, Señor, que nos ayudes a mejorar nuestra vida, que nos ayudes a ser partícipes en la sociedad, haciendo los cambios y eliminando esas cosas que nos agobian, Señor, y también retomando la esperanza que hay en ti, la luz que hay en ti y la salvación que ofreces al ser humano. Gracias, Señor Jesús,